la otra verdad es que nosotros reconocemos que muchas veces el sistema nos obliga a tener que estar sirviendo y andando entre los impíos, ¿correcto? Pero cual José, tenemos el ejemplo y el llamado del Señor y del Salmo 1 a procurar ser intransigentes en medio de ese ambiente a fin de poder recibir la bendición de la bienaventuranza. Así que el texto dice: llevado pues José a Egipto, y estando preso injustamente, la palabra de Dios se siguió cumpliendo. Y en la cárcel José era bienaventurado. ¿Alguien me está siguiendo? Y lo sacaron de la cárcel bajo el epíteto de llegar a ser el segundo hombre de Egipto. Entonces es cierto que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, que no trascinge ante las ofertas impías, pecaminosas, malas, que ofenden a Dios, sino que por el contrario procura insistente e intransigentemente vivir en sus convicciones, y sus convicciones son que lo mejor y la verdad está en la justicia, y el bien, en hacer lo que Dios ha dicho que hay que hacer, y anda en la voluntad de Dios. Amén. El segundo ejemplo en el aspecto positivo dice a Dios: ande en el camino de Jehová, porque hay un resultado maravilloso. El salmista nos dice qué es lo que sucede, cómo lo podemos lograr, cuál es el medio, de qué se trata y cuáles son los resultados. Bienaventurado, feliz, dichoso. ¿Cuál es el medio? Deleitarse en la palabra de Dios, día y noche. Meditar en ella para considerarla y para vivirla y para practicarla. Y el resultado será, dice el verso 3, número 1, seremos plantados. Número 2, seremos fructíferos. Número 3, estaremos vivos. Y número 4, seremos prósperos. ¿Están ahí? Mírenlo ahí. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, establecido, afirmado. Árboles que no hay una erosión, un socavamiento del terreno por debajo, y aunque se vea frondoso, sus raíces ya no tienen dónde apoyarse y de repente entonces caerá. No. La promesa es que quienes se deleitan y meditan en la palabra de Dios día y noche serán como ese árbol plantado en terreno firme, incluso en torrentes de agua, que la agua no socava lo que hay debajo de ese árbol, sino que afirmados serán arraigados, plantados y firmes. Amén. No sé si usted está aquí en esta mañana. Además de eso, dice el texto que serán como fructíferos. Porque es interesante ver que el pasaje dice: y será como. El deleitarse en la palabra de Dios nos hace ser, no hacer. Espero que entiendan el buen lenguaje que estoy hablando. Una cosa es hacer, y hay quienes pueden hacer sin ser. Está claro en la Biblia. Señor, por en tu nombre hicimos. Pero el Señor le diga: apartados de mí, porque ustedes no eran. Así que en el orden de importancia es más importante ser que hacer. Hacer. ¿Me están siguiendo ahora?
Así que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero al ser un árbol plantado, automáticamente ese establecimiento, ese arraigamiento en corrientes de agua, donde siempre tiene de dónde beber y alimentarse, automáticamente dará como fruto. Frutificará a Dios. Y por complacer al impío y llevarte bien con él, de alguna manera u otra, ofendiste y distorsionaste los planes de Dios. Y ahora has hecho que los planes de Dios sean desvirtuados. Entonces, por más cuarto que usted consiga, varón, por más terreno que usted siembre de yuca, prieta y blanca, por más aguacate que dé la cosecha de sus matas, por más viajes que usted haga al exterior, usted no anda en prosperidad. Porque la prosperidad se resume y se define de manera sencilla como la capacidad de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos son prósperos? Amén. El consejo de Dios verá a Dios. Y el que anda en el consejo de Dios conocerá a Dios. Y el que está sentado en el consejo de Dios, entonces no le vendrá la destrucción repentina, sino por el contrario, de repente le vendrá la gloria y la exaltación del Señor. Amén. Está en Jesucristo. A pesar de la presión y de los ataques, a pesar de las trampas, de los golpes, a pesar de las burlas, de todo un mundo en contra de él, prevaleció y permaneció, mostrando y enseñando que sencillamente el camino a seguir era el camino de la justicia. Amén. Y murió por eso. Y nunca recibió una noticia repentina destructiva. Porque cuando murió, por el contrario, repentinamente la tumba donde lo pusieron tembló y se estremecieron las rocas, y aquel que estaba muerto volvió a la vida y resucitó para vivir por los siglos de los siglos, de tal manera que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que ande en el camino del Señor no recibirá malas noticias. Ninguna noticia repentina de maldad vendrá sobre él. Porque por el contrario, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amados hijos del Señor, no transita. Por más que tú veas que el sistema te envuelve y te empuja, no transita. Mantente intransigente en tu convicción. Tu opción es Cristo, no te mueves. Pero si has andado en el camino de los malos, si has visto y estás ahora en la etapa del coqueteo, en el nombre de Jesús te digo, corre, huye, vuélvete. Si has regresado y no solamente has visto, sino que ya estás dando ciertas pautas que dicen que estás caminando como los impíos, siguiendo su estilo de vida. El mismo consejo es: corre, huye, vuelve en sí, reacciona, sal de donde estás. Porque en ese coqueteo te atrapará el mal. Sé que estás preguntando, pastor, si ya yo estoy envuelto por el mal y todo lo que hago es maldad, ¿cómo yo salgo de ahí? Solo hay uno que te puede libertar, es el Todopoderoso y Salvador, aquel que el texto sagrado dice que cuando él naciera le iban a poner el nombre de Jesús, porque él salvaría al mundo de sus pecados, y ese es Jesucristo. Amén.